podcast de Virtigation, un espacio de divulgación científica donde exploraremos el presente y futuro de la agricultura. En este episodio vamos a hablar de la situación actual del control de virus en cultivos hortícolas de invernadero en el sureste español. Para ello, hemos reunido a expertos del sector que nos contarán su experiencia y punto de vista acerca de las herramientas y estrategias disponibles para combatir los virus que acechan a los cultivos hortícolas, así como las perspectivas y necesidades que tiene el sector en relación con esta problemática. Iniciaremos este podcast contando en qué consiste Virtigation, cuáles son sus retos y cómo los resultados pueden impactar directamente en la manera en que cultivamos y consumimos. Porque detrás de cada tomate y cada pepino que llega a nuestra mesa hay ciencia, innovación y cooperación internacional. Soy Mariana Lorbach de Agapa, la Agencia de Gestión Agraria Pesquera de Andalucía, y formamos parte del consorcio de 25 socios del proyecto Virtigation. Este proyecto europeo del marco Horizonte 2020 reúne a socios internacionales de diferentes perfiles, entre los que se encuentran universidades, centros de investigación, agricultores y empresas, con un objetivo común: desarrollar soluciones sostenibles y seguras, así como eficaces para controlar los virus y proteger nuestros cultivos. El proyecto se organiza en 4 grandes áreas de trabajo científico. En ellas se investigan soluciones que van desde nuevas técnicas de diagnóstico rápido hasta estrategias de control biológico y prácticas agrícolas innovadoras, con el objetivo de reducir la dependencia de productos químicos y avanzar hacia una agricultura más resiliente y sostenible. Además, todo este proceso se desarrolla con un enfoque multiactor. La ciencia no trabaja sola, sino que se nutre del conocimiento práctico de los agricultores y de la experiencia de todos los actores de la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo. Quiero finalizar exponiendo que el proyecto cuenta entre sus resultados con el diseño de estrategias de prevención de virus más efectivas, que permitan a agricultores y a técnicos reaccionar antes de que los cultivos se vean gravemente afectados. Otra línea de trabajo del proyecto aporta nuevos métodos alternativos que ayudan a obtener cultivos más sostenibles y alimentos más seguros para el consumidor. También se esperan resultados de las investigaciones que aporten medidas para fortalecer la resistencia natural de los cultivos, haciéndolos menos vulnerables a las infecciones víricas. De forma general, el ofrecer soluciones más eficaces y sostenibles, Virtigation contribuye a reducir costes, evitar pérdidas y mejorar la rentabilidad de los agricultores. En su conjunto, el proyecto busca minimizar daños que las plagas y enfermedades causan. Y esto no solo en términos económicos, sino también en su impacto social y ambiental. Antes de continuar, quiero agradecer sinceramente a nuestros invitados por acompañarnos hoy en este podcast y por su valiosa participación. Es un gusto contar con todos vosotros aquí. Dicho esto, pasemos a presentarlos. Vamos a comenzar por María Isabel Font. Ella es doctora ingeniera agrónoma y desarrolla su actividad profesional como profesora titular del Departamento de Ecosistemas Agroforestales en la Universidad Politécnica de Valencia. Allí también es responsable del Grupo de Virología del Instituto Agroforestal y del Laboratorio Nacional de Referencia para el Diagnóstico de Virus y Fitoplasmas en Especies No leñosas. Alterna la docencia con trabajos de investigación sobre la biología, epidemiología y el control de enfermedades causadas por virus fitopatógenos. Contamos también con la presencia de Jan van der Blom. Es doctor biólogo especializado en entomología por la Universidad de Utrecht en Holanda y desde hace más de 20 años trabaja en la Asociación de Empresas Productoras Hortícolas de Almería, COEXPAL, donde es coordinador del Departamento de Técnicas de Producción. Trabaja desarrollando actividades relacionadas fundamentalmente con el control de plagas y la sostenibilidad del sistema productivo hortícola de invernadero. Nuestro tercer invitado es Emilio Sarria. Es biólogo por la Universidad de Málaga, donde inició su trayectoria profesional en la Estación Experimental de La Mayora. Desde hace más de 15 años forma parte de Risk One Ibérica, multinacional dedicada a la investigación y mejora varietal de especies hortícolas, donde ocupa el rol de Breeding Manager, siendo responsable de los programas de mejora genética de sandía, calabacín, calabaza, judía e hinojo. Completa nuestro panel de expertos Juan Carlos Urrea,
Es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Almería, profesión que ejerce hace casi 30 años, en los que lleva vinculado a la cooperativa almeriense Vicasol, empresa líder del sector hortofrutícola, y allí desempeña el rol de director técnico. Y como moderadora de este podcast tenemos a Blanca Sabarí. Ella es doctora en biotecnología avanzada por la Universidad de Málaga y actualmente trabaja como técnica de fitopatología en el Centro Tecnológico Tecnova en Almería. Allí participa en proyectos internacionales y nacionales, entre los que se encuentra el proyecto Vigtigation. Gracias a todos por estar aquí. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Buenos días a todos, y yo también me gustaría sumarme al agradecimiento a todos nuestros invitados por su participación en este podcast organizado dentro del programa Vigtigation, del proyecto Vigtigation. Como decía Mariana, yo voy a actuar en este podcast como moderadora, así que a continuación voy a proceder a realizarles las preguntas a nuestros expertos, que como decía, es un gran lujo para nosotros poder contar con ellos esta mañana. Así que en primer lugar voy a darle paso a María Isabel. Buenos días, María Isabel. ¿Qué tal? Voy a comenzar con la primera ronda de preguntas. Voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros y después una segunda ronda, procediendo de forma sucesiva con todos vosotros. Así que la primera pregunta que te planteamos en este caso es la siguiente. Y queremos saber cuál es la situación que tienen las virosis en los invernaderos de hortalizas y qué avances o aportaciones está realizando la investigación para poder mitigar sus efectos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y bueno, empezando con la respuesta de la pregunta en cuanto a la situación actual de las virosis en los invernaderos de hortícolas, seguro que mis compañeros de Vicasol y Covespal podrán aportar más información. Yo voy a dar mi punto de vista en función de la información que mi laboratorio tiene, y también me gustaría añadir que enfatizar la gran capacidad de resiliencia de los agricultores y del sector en general, sector agrario, para ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones y retos como son la aparición de nuevas enfermedades virales. Ya que se sabe que se van detectando más de una virosis por año, esa es la media, y el escenario es muy cambiante, tanto por las enfermedades virales que van apareciendo como las restricciones que tenemos para su control, ¿vale? Tanto de vectores, etcétera. Bueno, en cuanto a las nuevas detecciones que hemos ido observando en los campos en los invernaderos de hortícolas, pues tenemos el tomate, por ejemplo, el reciente virus detectado, reciente, pasa que sigue estando entre nosotros por su estabilidad, que es el virus del rugoso del tomate, ¿vale? Y tampoco podemos dejar de hablar de aquellos que son viejos conocidos, pero que siguen teniendo su importancia, como es el virus del mosaico del pepino dulce en tomate, el PPMV, o bien el virus del rizado amarillo del tomate, con sus recombinantes que son capaces de superar la resistencia de esta virosis en las variedades híbridos que se han ido obteniendo. También el virus, el TOC, ¿vale? El virus de los amarilleos, y destacar también un nuevo virus que también se detectó hace ya más de 6 años, pero que va avanzando poco a poco, que es el virus de la mancha amarilla del fruto del tomate, el tomato fruit blotch. Este virus poco a poco va cogiendo importancia, ya que su transmisor, su vector, es un eriófido, el basate, el ácaro bronceado del tomate, y hay verdaderos problemas para su control. Por lo tanto, esta enfermedad va cogiendo cada vez más importancia a nivel nacional y también a nivel europeo, de la cuenca mediterránea sobre todo. También hablar de los virus en cucurbitáceas, donde la principal importancia son las infecciones. Importancias son importantes todos, pero esas infecciones mixtas son las que causan realmente más problemas de producción. Entre ellos, hablar del virus de Nova Delhi, las infecciones mixtas también con el virus del CGMV, con sus variantes asiática y europea, que parece ser que la infección conjunta de estas dos variantes puede dar una severidad de síntomas más acentuada. Y luego los nuevos virus detectados, como algunos crinivirus transmitidos por mosca blanca, y un nuevo virus detectado hace poco en Murcia, denominado el virus de los amarilleos, transmitido por pulgones en pepo,
este virus se ha establecido y ya se ha venido detectando desde 2018. Por lo tanto, aunque su descubrimiento ha sido reciente, más o menos, ya llevaba tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que había sido confundido, o los síntomas se pueden confundir con otros virus que producen teramen amarillos, como es el COVID. En cuanto a pimiento, pues los mosaicos, los virus que causan mosaicos siguen estando, causando problemas, entre ellos los tobamovirus, y luego destacar aquellos nuevos, como puede ser el chili pepper mild mottle, que es un tobamovirus transmitido por semilla, y es esta transmisión la que se sospecha que ha sido el modo de introducción en nuestro territorio, procedente de semillas de origen China. Y también, para cerrar el grupo de las nuevas virosis, pues hablar del nuevo polerovirus, el virus de las venas amarillas, pero transmitido por mosca blanca, que es el primer virus de transmisión de polerovirus transmitido por mosca blanca en nuestro territorio y que se ha detectado en la zona de Almería en pimiento. Ya el año pasado, y este año se vuelve a detectar. ¿Cuál es su extensión? Yo lo desconozco, quizás mis compañeros de Bicasol y Coesparos pueden aportar más información, pero es un virus que hay que tener que tenerlo en cuenta para futuras estrategias. Y en cuanto a, bueno, yo creo que con esto hemos terminado de contestar la pregunta, sí. Muchas gracias, María Isabel, por tu respuesta. A continuación voy a seguir con las preguntas, pero como bien decía María Isabel, si alguno de nuestros invitados expertos quiere hacer algún comentario acerca de una pregunta de otro experto, que se sienta libre de hacer todas las aportaciones que considere oportunas. Entonces, a continuación vamos a pasar con Jan van der Blom. Buenos días, Jan. Buenos días. Pues aquí va tu pregunta. ¿Cuáles son las principales herramientas y estrategias que se utilizan en los invernaderos de hortalizas para poder prevenir estas enfermedades causadas por virus? Pues virus hay muchos, y como acabamos de escuchar de Isabel María Font, es que hay mucha procedencia, hay mucha manera de transmitirlo. Lo primero que tenemos que saber cuando se presenta un virus nuevo es de dónde viene, quién lo mete en el cultivo. ¿Es algo por transmisión mecánica? ¿Es algo por transmisión por algún insecto, un ácaro? Tenemos que saber esto. Una vez sabiendo esto, pues tenemos que controlar el vector. En el caso de un virus por transmisión mecánica, pues tenemos que ser muy prudentes con las herramientas, con posibles infecciones por tierra, por la forma que sea, ¿no? O por semilla. Y cuando se trata de transmisión por insectos, y un gran número de virus pasa por la mosca blanca, por el pulgón o por trips, pues sabemos que lo más importante allí es el control del vector. Y el control del vector simplemente viene al mejor control de plagas que puedes tener. Si se trata de mosca blanca, si se trata de trip, pues bueno, en el pasado, teniendo un virus de este tipo, pues la gente trataba con muchos insecticidas para intentar mantener el nivel de la plaga muy baja para prevenir que haya infecciones de virus. Pero esto ha ido mal. Llegó un momento cuando las plagas se habían puesto totalmente resistentes a todos los productos fitosanitarios, y el único remedio que ha dado buena eficacia y que ha bajado muchísimo la presión de virus ha sido el control biológico. Porque ya sabemos que si era capaz de conseguir un balance en el cultivo entre plagas y fauna auxiliar, pues es menos probable que una plaga realmente puede causar daño indirecto por transmitir un virus. Cuando empezó el control biológico en pimiento, pues rápidamente bajó la presión del virus de bronceado que transmite trips. Cuando empezó el control biológico en tomate, pues bajó mucho la presión del virus de la cuchara transmitido por Bemisia. Entonces, lo primero que tenemos que saber siempre es de dónde viene el virus y qué es la forma más eficaz para hacerle frente, y eso puede ser de muchas maneras. Pero desde luego, cuando se trata de un virus transmitido por algún artrópodo, pues allí el control biológico ha demostrado ser una herramienta fundamental en conseguir un control adecuado.
Muchas gracias, Jan, por tu respuesta y por destacar la importancia a la hora de evitar la transmisión de virus en luchar con los vectores, que finalmente son los encargados de esa diseminación del virus y de la enfermedad. Pues muchas gracias y pasamos ahora con Emilio. Buenos días, Emilio. Buenos días. ¿Qué tal? Pues ahora, como Emilio tiene un enfoque diferente, Emilio trabaja en una compañía de semillas, tu pregunta va encaminada a saber qué avances se están logrando en la mejora genética de plantas para poder contribuir a ese control de los virus en los principales hortícolas, destacamos tomate y cucurbitáceas, que son cultivadas en invernadero. Muy bien. Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación, por invitarnos a divulgar cuál es nuestro papel en el sector. Y bueno, quería hacer una pequeña revisión de cómo se ha ido mejorando las distintas especies de las que estamos hablando hoy. Y bueno, la verdad es que empezando por tomate, casi desde los inicios del cultivo del tomate en Almería, pues se ha visto afectado por varios virus, que bien ha comentado Isabel Font, como son, por ejemplo, el TY, el virus del mosaico del tomate. Pero es que últimamente el gran virus o el virus que ha causado muchísimas pérdidas es el virus del rugoso. Desde las casas de semillas se ha apostado por la introducción de resistencia genética y, por ejemplo, en Rizwan hemos apostado por una alta resistencia y ya tenemos resistencia a este virus en más de 24 variedades que además está presente en distintos segmentos del cultivo del tomate, en distintos tipos. Con lo cual, los agricultores pues ya pueden cultivar tomate sin tener miedo al rugoso. Respecto al melón, tradicionalmente la incidencia de virus ha sido bastante baja, aunque sí que se ha tenido que afrontar la presencia de virus como MNSV o también virus transmitidos por pulgón. Pero el resto de virus sí que, y además se ha combatido con resistencia genética en las distintas variedades. Concretamente, para los virus transmitidos por pulgón se ha apostado por la resistencia al vector con el gen AG, que permite también la protección de la planta a la transmisión de virus transmitidos por Aphicosipi, por la especie vector Aphicosipi. Sin embargo, en los últimos años, la incidencia de Nueva Delhi hace necesario que tengamos que apostar por la incorporación de resistencia a Nueva Delhi y eso es lo que esperamos en los próximos años en Rizwan. Y últimamente, pues también están apareciendo amarilleos, como bien ha comentado Isabel Font, por ejemplo, como producidos por CIP-DV, que son viejos enemigos que están con nosotros, pero también están apareciendo nuevos como el virus del CAVIP y también la variante PAVIP, que ha comentado Isabel Font. Así que en el futuro esperamos resistencia frente a estas virosis. Respecto a calabacín, se ha considerado el calabacín bastante limpio un cultivo bastante limpio de virus, o se ha podido manejar por el agricultor, pero sí que las últimas resistencias que se están incorporando, o las últimas variedades se están incorporando con resistencia a Nueva Delhi. Y últimamente también es necesario incorporar resistencias a virus transmitidos por pulgón, concretamente a potivirus como es el ZRMV, PRSV o WMV, que aunque son viejos enemigos, han aumentado la incidencia en los últimos años debido a que está incrementándose las poblaciones del vector. Y quería terminar con las resistencias que estamos incorporando en pepino. Pues ya desde el 2000 las resistencias a virus han sido muy importantes en pepino, principalmente con resistencias a CVV y a CIS-DV, que son virus que provocan el amarilleo de las venas y amarilleos basales, respectivamente, y que son transmitidos por mosca blanca. Pues desde Rizwan se apostó por resistencia genética y también por una resistencia horizontal que llamamos Blue Leaf y que da un aspecto de mucha sanidad en el cultivo del pepino. Y las últimas incorporaciones de resistencia, pues se han tenido que hacer, o hemos tenido que trabajar en resistencia a CGMMV, y aunque es un virus que lleva con nosotros desde los 90, pero se ha transmitido o está muy, muy disperso en toda la zona de cultivo de pepino, es un virus que se transmite mecánicamente, pero que tiene efectos devastadores en el crecimiento de la planta y en el rendimiento.
Ahora mismo la apuesta de Rizwan es por las resistencias a CGMV y tenemos ya un portfolio bastante importante, sobre todo en pepino largo. Y ya como últimas resistencias que estamos incorporando, pues resistencia también a Nueva Delhi y estamos trabajando en los nuevos amarillos que están apareciendo como el Khabib y el CCYV. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por tu respuesta y por ese buen resumen que nos ha hecho sobre las principales resistencias que se están incorporando y se han incorporado a los hortícolas para luchar contra los principales virus que afectan a estas plantas. Pues pasamos a continuación con Juan Carlos Urrea. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. Pues como director de una de las principales cooperativas de hortícola, de hortalizas en España, tu pregunta es similar a la que le formulamos antes a Jan y queremos saber cuáles son esas herramientas que los agricultores utilizan y qué estrategias para poder luchar contra la virosis en sus invernaderos. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Voy a dar un poco mi punto de vista por cultivo. En pimiento, por ejemplo, ahora mismo en relación al tema de la incidencia de virosis no es uno de los cultivos más problemáticos. Con la aparición, digamos, de nuevas plagas como parvispino, aunque no es transmisora de virus, en fin, tiene el principal problema de preocupación. Tradicionalmente, el virus del espote, que era el que nos ocasionaba daños importantes hace unos años, se ha conseguido controlar, bueno, utilizando variedades tolerantes y sobre todo con el control biológico. Hay que indicar que nosotros hacemos el 100% de control biológico en nuestra finca. Estamos certificados en producción integrada desde el año 2007, ¿vale? Entonces, el spot de ahora mismo tiene alguna incidencia puntual, pero no un virus problemático. También un virus que ha aparecido en los últimos años, el virus transmitido por pulgón, virus de la vena amarilla, que aunque no es demasiado importante, sí ocasiona daño en algunas fincas concretas. Hay que tener en cuenta que el pulgón se ha convertido en una plaga de primer orden. Hace 5 o 6 años era una plaga secundaria, pero con la desaparición de armas que teníamos, de insecticidas y el cambio climático, es una plaga de primer orden. Entonces, en fin, la solución, pues bueno, el control biológico y nos implica un poco pues, adecuar la estrategia de control biológico. Ahora pues estamos un poco en el tema de trabajando en la implantación del control biológico conservativo, implantando biodiversidad en la finca, en fin, pues ahí digamos hay una laguna por cubrir. En el tema del tomate, igual tradicionalmente era el virus de la cuchara lo problemático hace unos años y felizmente, en fin, con variedades tolerantes igual que el pimiento y el control biológico se ha conseguido. Nosotros hacemos al 100% el control biológico y el 90% de nuestras fincas se hace suelta en el sidecar y el semillero, que desde que salió consideramos que es un método muy eficaz. El resto de virus, digamos, el tema del PEP-MV, un virus que también lleva muchos años con nosotros, pero también logró controlarse solarizando la finca. Tenemos la ventaja en Almería de que podemos solarizar en verano, de una solución eficaz, y se ha llegado a convivir con él. Y también injertando también. El tema principal del virus ahora es el rugoso, que es el problema principal. Entonces, nuestra visión del rugoso, digamos, eso genera mucha incertidumbre desde hace 3 o 4 años que apareció. Nosotros, con los puntos que trabajamos es, en principio, pues, asegurarnos una planta sana de semillero. Nosotros controlamos todo el proceso de compra y siembra de la semilla de nuestros socios, de todos nuestros agricultores. Entonces, la semilla la compramos nosotros, se hacen controles, la planta también la gestionamos nosotros y simplemente el agricultor pues, se tiene que llevar la planta. El proceso, digamos, lo controlamos nosotros y es una forma de asegurarnos de que tenemos una planta sana. Están saliendo variedades tolerantes, es verdad que cada año están saliendo variedades tolerantes, no en todas las tipologías, pero hay tipologías ya que son material que nos da un poco la talla en cuanto a producción y calidad. También tenemos un departamento de I+D de investigación que todas las variedades precomerciales que las enseñamos en nuestras fincas propias, en nuestros campos de ensayo y nos aseguramos personalmente de que la variedad sea la adecuada para recomendar a nuestros agricultores. Bueno, como he comentado ya en el tema sobre todo las medidas profilácticas, tanto en fincas preventivas que no hay, y en fincas donde hay presencia por aislamiento, manejo separado, en fin, lo de siempre. Y un punto que yo considero muy importante es la solarización, como he comentado antes. Según nuestra experiencia, las fincas afectadas con un nivel de carga viral media solarizando, haciendo una solución eficaz en los meses de junio a agosto, logramos bajar la carga viral bastante.
estamos teniendo reinfecciones más tardías en el cultivo siguiente y trabajando con variedades de tolerancia intermedia, pues prácticamente la mayoría de las fincas conviven con las pérdidas, se reinfectan más tarde y las pérdidas son asumibles. Y luego, evidentemente, las fincas de mucho riego con cargas biliares muy altas, pues rotas con otro cultivo. El perfil de nuestros agricultores tienen varias fincas, la mayoría hacemos varios cultivos, pimiento, berenjena, pepino, en fin, pues es cuestión de alternar cultivos de pego y esperar que vayan saliendo nuevas variedades, que yo creo que en 2 o 3 años cubriremos un poco todas las tipologías. En el tema de las cucurbitáceas, quizás uno de los más importantes, el Nueva Delhi, con efecto en pepino, calabacín y melón. En Nueva Delhi, digamos, el material genético que hay variedades tolerantes, pero quizás no están todavía a la altura de las variedades de referencia en cuanto a producción y calidad, ¿vale? En calabacín sí es verdad que hay material en el mercado ya que da la talla en este aspecto y de hecho en los ciclos, sobre todo en los ciclos de más riesgo, los ciclos tempranos medios, que era donde nos afectaba principalmente, yo creo que estamos menos cubiertos con variedades. En melón también nos afecta a nivel puntual, pero es verdad, ahí no hay variedades tolerantes, ahí es cuestión del tema el tema sería el control integrado, que le llamamos nosotros, control biológico acompañado de medidas preventivas, medidas físicas de entrada de la plaga. Y luego, como se ha comentado también, los virus transmitidos por pulgón, como el cávido, sí están teniendo cada vez más repercusión, sobre todo en determinadas zonas concretas, como la zona de Levante, en los ciclos tempranos medios, ahora en concreto sí está habiendo más incidencia. Y luego el virus del CGMV, pues bueno, en el tema de pepino y sandía sí son importantes. Es verdad que en pepino ya hay variedades que están a un buen nivel de producción y calidad, pero en sandía no. Y además en sandía de los más agresivos que hay. Entonces, bueno, la solución sería, ante la incidencia, lo que recomendamos, rotar cultivos. Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por tu respuesta también, por contarnos esa estrategia que se están utilizando para combatir tanto los virus de transmisión mecánica como los transmitidos por vector, destacando, al igual que Jan, la importancia del control biológico, de una gestión integrada de plagas y de los métodos de desinfección, como bien destacaban la solarización u otra medida como la rotación de cultivo. Pues vamos a proceder entonces a la segunda ronda de preguntas. Vuelvo otra vez con María Isabel Font. En tu anterior pregunta, ya muchas gracias por darnos ese gran resumen de cuáles son los principales virus que afectan a nuestras plantas, a nuestras hortalizas y esas principales virosis. Y desde el punto de vista de la investigación, que es a lo que María Isabel se dedica, queremos preguntarte qué avances se están logrando para poder detectar y controlar esos nuevos virus emergentes y qué retos quedan por resolver, especialmente teniendo en cuenta estos cambios que ha habido en la legislación. Sí, bueno, en cuanto a los avances en la detección de virus emergentes, pues se están empleando una serie de técnicas que se están mejorando cada vez más, como es la secuenciación masiva, que nos permite detectar infecciones mixtas de varias virosis en un material vegetal y detectar también la presencia de nuevos virus o virus desconocidos hasta el momento. Eso es una herramienta muy útil para la vigilancia temprana y la caracterización de emergencias fitosanitarias que nos pueden permitir dar algún tipo de decisiones. También se están poniendo a punto técnicas moleculares que son cada vez más sensibles y específicas que nos permiten detectar la presencia de virus con un título o carga viral muy pequeña y esto nos permite pues, detectar precozmente la presencia de virus en material vegetal como pueden ser plántulas en semillero que no presentan ninguna sintomatología o incluso en semillas que tampoco presenta ninguna sintomatología y con estas técnicas tan sensibles, pues nos puede permitir la detección de una semilla portadora de virus en 1000 o 2000 semillas, ¿vale? En un pool de 2000 semillas o 1000 semillas. Luego también, dentro de estas técnicas, no podemos olvidar las ya conocidas, como pueden ser las técnicas serológicas, el DAS ELISA, las técnicas de inoculación o los bioensayos y las técnicas moleculares de PCR convencional, aunque ahora está de moda más la secuenciación masiva y la PCR a tiempo real o cuantitativa. Pero las otras son muy útiles en ciertos momentos del diagnóstico de la enfermedad. Luego, en cuanto a los avances en el control, bueno, pues están implementando y cada vez más herramientas biotecnológicas para ello, para el control, como puede ser el empleo de RNAs interferencia exógenos, los sprays de dobles cadenas de RNA, que
aplicados externamente a la planta pueden inducir resistencia en las plantas o producir compuestos de interés para su defensa ante el agente viral, ¿vale? Pero esto todo está en estudio todavía. Luego también el desarrollo de variedades con resistencia mediante la edición génica y la mejora de las medidas fitosanitarias para un comercio de material vegetal cada vez más seguro. Estas reglamentaciones y controles oficiales pues provocan una incertidumbre también en el sector, pero bueno, hay que seguir avanzando en este camino para reforzar esos controles fitosanitarios en frontera, pero no solo en el momento de la recepción, sino también habría que controlar y reforzar estos reglamentos en origen, ¿vale? Para disponer de un material vegetal con una mejor sanidad. Y con esto, no sé si queréis que añada alguna cosa más. También, bueno, las estrategias futuras, ¿vale? Que podemos hablar podrían ser pues el empleo de la estandarización y validación de nuevas técnicas, de herramientas para el uso biotecnológico, mejorar la capacidad de los laboratorios, tanto técnicas en cuanto a infraestructuras como también en cuanto a recursos humanos, porque tienen que tener la capacidad de conocer las técnicas, luego aplicarlas para luego interpretar esos resultados y poder dar decisiones de interés, ¿vale? Porque a veces cuando utilizamos la secuenciación masiva, no todo aquel virus nuevo que detectemos o no conocido que se detecte en el material vegetal va asociado a una emergencia fitosanitaria. Entonces, el conocer e interpretar los resultados es muy, muy, muy importante también, ¿vale? Pues muchas gracias, María Isabel, por tu respuesta, por poner en nuestro conocimiento cuáles son esos avances que se están llevando a cabo y también pues la importancia de que se siga continuando en esa línea y de conocer, detectar a tiempo para poder proceder al control de estas virosis. Muy bien, pues pasamos a la segunda pregunta para Jan van der Bloem. Pues bien, Jan, la siguiente pregunta es ¿qué aspectos, qué necesidades relacionadas con el control de los virus consideras que siguen sin estar cubiertas actualmente en el sector hortícola? El tema de conocimiento es importante porque es muy difícil hablar en general sobre todos los virus. Todos los virus tienen una etapa. La primera detección, en muchos casos, después un daño muy grave que poco a poco se va a poder controlar o se va a poder superar de alguna manera u otra, ¿no? El conocimiento es siempre importante, no solamente de dónde viene el virus, cómo controlarlo, también simplemente necesitamos que la gente confirma la presencia de virus con un análisis, que llevan plantas a un laboratorio, por ejemplo, el laboratorio de Coxpal, LabColor, para realizar un análisis y confirmar que realmente se trata de un virus o de otro. Y eso te da ya herramientas o dar ideas de qué herramientas puedes utilizar para controlarlo. Luego, dentro del sector, nosotros como Coexpal no podemos hacer mucho más que conseguir un intercambio de experiencias, un intercambio de experimentos, de experiencias y de juntar investigadores con técnicos de campo para en conjunto discutir el problema. Y en muchos casos también tenemos que hablar con la administración sobre posibles necesidades en temas de control, cuarentena, control en fronteras. Si se trata de un virus que se transmite por semillas, control de semillas que entran en el país desde países donde se reproducen las semillas. Entonces tenemos que conseguir un consenso con la administración sobre ese tipo de medidas. Evidentemente, cuando ya tenemos conocimiento, cuando ya tenemos cierta experiencia, en la gran mayoría de los casos, ya el problema se va a suavizar un poco. Y se va a suavizar mucho más cuando Emilio de Rixuan ha hecho su trabajo y haya
resistencias en variedades comercialmente interesantes disponibles, y en muchos casos hemos visto que virus que han tenido un impacto enorme en su momento, una vez que haya resistencia en las variedades más corrientes, se supera y ya casi se olvida de la existencia del virus, ¿no? Entonces, es algo muy multifacético en lo cual, como asociación, no podemos hacer mucho más que conseguir un intercambio de información, juntar técnicos de diferentes empresas, de institutos de investigación, etcétera, para evaluar primero la causa y, en segundo lugar, cuál es el método más indicado para controlarlo. Otra vez, virus con transmisión mecánica, evidentemente hay que afrontar de una manera muy diferente a los virus que se transmiten por insectos, y cuando el problema es nuevo, todavía nadie sabe a ciencia cierta cómo hacerlo mejor. Tenemos que evitar que haya pánico y que la gente empiece a utilizar cosas que no se debe o que pueden ser contraproductivos, y bueno, intentar de racionalizar cuanto antes, y luego también, evidentemente, esperar que las casas de semillas pues encuentran soluciones duraderas en las variedades que van comercializando. Y eso es más o menos lo que quiero decir al respecto. Muy bien, muchas gracias, Jan, por poner también sobre la mesa la importancia del conocimiento y también de ese trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones, diferentes compañías para poder hacer frente a ese virus. Y por alusiones a casas de semillas. Sí. Y bueno, siempre hemos tenido muy buenos contactos con la administración, tengo que decirlo, porque tan pronto que se presenta algo aquí en Almería que puede tener un impacto grave en la producción, pues casi siempre pues en el IFAPA, por ejemplo, pero también en otros institutos, y ahora mismo en Valencia con Isabel Font también tenemos alguien que nos pueda aportar muchísimo. Pues entonces es importante que nos juntamos con todas estas entidades, todos estos centros de investigación, universidades, para, en primer lugar, llegar a saber qué es lo que hay para evitar que después cunde pánico, digamos. Claro. Así es, Jan. Muchas gracias. Pues pasamos entonces a Emilio Sarria. Muy bien, tu siguiente y ya última pregunta es ¿qué retos enfrentan las compañías de semillas para mitigar el impacto que tienen los virus emergentes y cómo prevéis abordarlo? Muy bien. Vale, yo he señalado como 3 retos principales que tenemos y que son comunes a los agricultores, ¿no? Que lo sufren los agricultores cuando tratan de cultivar en la situación en la que aún no hay resistencia, ¿no? En primer lugar, ya se ha comentado la alta presión de vector por tener inviernos más cálidos en los que la mosca blanca no termina de bajar la población debido al frío, sino que se mantiene en porcentaje muy alta, incluso también las poblaciones de pulgón. Y luego también porque hay pocas materias que verdaderamente, materias activas que funcionan para controlar estas plagas. Con lo cual la presión de vector es altísima. En segundo lugar, los virus emergentes y la velocidad con la que aparecen, ¿no? Estamos saliendo, por ejemplo, del rugoso con variedades resistentes y aparece el TO-BFV, ¿no? Por ejemplo. Pero es que también están apareciendo estos viejos enemigos, por ejemplo, los potivirus que afectan al calabacín o que afectan al pepino o al melón, y que verdaderamente ahora, después de que aparecieran a lo mejor en los 90 o incluso en los 80 en Almería, pues ahora cuando causan más daño debido al principal factor, que es que hay muchísimo vector. Y luego, en tercer lugar, que está muy relacionado con el punto anterior, es que existe sinergismo entre virus, con lo cual, cuando los virus afectan con infecciones mixtas, es posible en alguna circunstancia, pues puede ocurrir que alguna de las resistencias pues, no sea tan eficaz como lo es cuando la infección es sencilla.
Así que eso dificulta muchísimo más la investigación. De hecho, pues dependiendo de cuándo entren los virus, si entran cuando la planta es pequeña o cuando la planta es más adulta, si hay una especie viral que entra antes y otra especie viral que entra después, pues todo ese, el orden en el que entran, las especies virales que entran y el manejo de las plantas, las resistencias que tengan, todo eso afecta luego a la virulencia de la enfermedad. De hecho, el sinergismo entre virus está haciendo que aparezcan nuevas fisiopatías, como por ejemplo, como se suele llamar en el campo, el virus de la verruga en calabacín o la viruela del melón en el melón. Y que son combinaciones de distintas virosis. Respecto a soluciones, pues desde luego una de las principales soluciones, ¿no?, que está demostrado y como ha dicho también Jan, ¿no?, es la introducción de genes de resistencia a virus en las variedades, pero en esta situación en la que están apareciendo tantísimos virus y con el sinergismo, la solución es acumular genes de resistencia en las variedades. Esto se llama en mejora piramidalización de los genes de resistencia. Con lo cual existe un trabajo frenético de los mejoradores de incluir cada vez más genes de resistencia para hacer frente a ese sinergismo entre virus y a esas nuevas especies virales. En segundo lugar, también se está apostando por buscar resistencia a los vectores. Entendemos que disminuyendo la presión del vector, pues se podrá disminuir también la incidencia de las virosis. Un ejemplo muy bueno y que ha sido muy eficaz durante muchos años es el gen de resistencia a pulgón, que protege frente a la transmisión de los virus transmitidos por Afigosipi. Y en último lugar, también estoy de acuerdo con mi antecesor, es la formación, ¿vale? El proceso de mejora tarda años, ¿vale? Tarda el proceso de mejora, la aparición de variedades resistentes, pero los agricultores tienen que combatir esas plagas con las herramientas disponibles. Y también desde Rizuan aportamos nuestro granito de arena formando a los agricultores sobre cómo manejar las distintas virosis, qué tipo de transmisión hay y también difundimos pues conjuntamente o con los técnicos y con cooperativas o con empresas. Intentamos enseñar a los agricultores realmente cómo se transmiten los virus, qué medidas son las más efectivas, pero sobre todo enseñándoles desde el conocimiento y entendimiento de cuál es el proceso de infección del virus en nuestros cultivos. Y esas son un poco las tres soluciones que proponemos. Pues muchas gracias, Emilio. Creo que queda muy claro que el escenario que tenemos es muy complejo, son muchos retos los que hay que afrontar y el papel fundamental de la mejora genética, de encontrar soluciones en las resistencias naturales de las plantas contra virus y vectores y de la participación activa de los agricultores y la necesidad de que sean conscientes y de que estén formados para hacer frente de primera mano a estos retos. Pues muchas gracias, Emilio. Y vamos a pasar a la última pregunta de la segunda ronda y de entrada de entrevista, que se la vamos a formular a Juan Carlos. Y esta última pregunta va dirigida considerando el punto de vista de los agricultores con los que trabajáis a diario, ¿qué aspectos consideran relacionados con el manejo de la virosis que no están cubiertos en los invernaderos? ¿Qué les falta a ellos para poder hacer frente a estas enfermedades? Bueno, desde el punto de vista del agricultor, digamos, es adaptarse a la nueva situación que estamos teniendo. Por un punto, como se ha comentado, los nuevos virus emergentes, nuevos vectores, y por otro lado, creo que se ha mencionado también el tema de la retirada de determinadas materias activas muy eficaces y que consideramos estratégicas en los protocolos de distribución integrada. Eran materias, digamos, que muy selectivas para la plaga en concreto, muy efectivas y que no afectaban al resto de auxiliares, ¿vale? Al retirarse esa materia activa, pues, digamos, se nos descompensa un poco. Tenemos que adecuar la estrategia de control integrado. Entonces, hay alternativas que son menos eficaces, son más, afectan más a los auxiliares, depende de la fase. Entonces, hay un poco una laguna. Por ejemplo, hay materias activas en los últimos 5 años como pimetrocina, bifenazato, espiromesifen, que se han caído en los últimos años
Ahora el espirometramás se ha caído este año, entonces nosotros las consideramos básicas en los protocolos de producción integrada. Cuando no las tengamos, por ejemplo, el espirotetramás, que ya no estará este año, pues el tema de pulgón, el tema de basate, creo que se ha comentado antes también, se puede acentuar, ¿vale? Lo que me he comentado, la solución, pues nosotros estamos adaptando nuevas estrategias, como he comentado antes, por ejemplo, el control biológico conservativo, para el tema del pulgón sobre todo, bueno, pues implantación de biodiversidad interior, exterior del invernadero. Los agricultores estamos formando en ese tema, están poco a poco implantándolo, sobre todo porque es un tema que funciona. Y bueno, y también autorización de nuevas materias. Muchas veces se piden autorizaciones de nuevas materias que están siendo autorizaciones excepcionales en la línea de estas materias estratégicas, selectivas y eficaces, pues no, que nos faltan materias, ¿vale? Y bueno, por último, se ha comentado también antes el tema de la semilla, de control de la semilla. En el tema de virus transmitidos por semilla, pues quizás por la administración, un mayor control en la entrada de semillas y también un poco de las casas de semillas que tengan ellos autocontroles y que nos ofrezcan semillas sanas. Y eso es todo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu respuesta y por también destacar una problemática que nos enfrentamos, que se enfrenta al campo actualmente, que es el hacer frente a estas enfermedades con cada vez menos herramientas, como por la reducción de esas materias activas efectivas para luchar contra los vectores transmisores de virus. Pues bien, como decía, con esta pregunta terminamos con las dos rondas que habíamos planteado, que planteábamos a nuestros invitados. Entonces, ahora, si quería dar paso a alguno de vosotros, a quien quiera añadir, hacer algún otro comentario sobre el tema que estamos tratando, algo que se haya quedado en el tintero, alguna reflexión a raíz de lo que hemos estado conversando, pues sentiros libres de hacer alguna aportación. Y si no es el caso, si ya nos damos satisfechos con la respuesta, pues por mi parte yo quería volver a agradecerlos a todos nuestros participantes el haber accedido a realizar esta entrevista que hemos organizado en colaboración con Agapa, también su agradecimiento a ellos dentro del proyecto Virtigation. Y creo que ha quedado muy claro con todas las intervenciones que los virus representan un reto actualmente para los cultivos protegidos y que existe una presión creciente debido a la aparición de enfermedades virales emergentes, pero como bien destacabais, también es importante echar la vista atrás y tener en cuenta cuáles son esos virus que siguen presentes en el campo y que aunque se consiguen controlar debido al cambio en el escenario o en la situación actual, el cambio climático o la aparición de la mayor presión de los vectores, pueden volver a estar presentes en nuestros campos. Y por ello, para poder hacer frente a estas enfermedades, a estos virus, a estas virosis y a estos vectores, pues es fundamental tener en cuenta una serie de puntos, como destacabais, la detección temprana, el ser consciente de que el virus está presente y sobre todo cuáles son esos nuevos que están apareciendo. Un pilar muy importante es la mejora genética, el poder ofrecer plantas, variedades que sean resistentes para disminuir su presencia en el campo y, por supuesto, el desarrollo de estrategias integradas de plagas con un papel muy importante del control biológico combinado con otras estrategias, con otros labores de manejo, como bien comentabais, la rotación de cultivo o también medidas de desinfección, para hacer frente tanto a los virus que son transmitidos mecánicamente como a los que participan los vectores encargados de diseminarlos, que hacen daño directo a la plaga e indirecto, siendo responsables de transmitir estas enfermedades. Así que creo que ha quedado claro que es muy importante pues, el trabajo que se está desarrollando dentro de los centros de investigación, también las casas de semilla y, por supuesto, las cooperativas y otras empresas que trabajan duro para poder ofrecer soluciones al campo, a no dejar desprotegidos a nuestros agricultores, ayudarles a formarse y a ofrecerles herramientas con las que poder combatir estas enfermedades, que consigan tener lo más libres y lo más saludables posible sus cultivos y mantener así y garantizar la sostenibilidad y la competitividad de nuestro sector hortícola. Pues dicho esto, doy paso a Mariana de Ar. Bien, muchas gracias, Blanca, por tu resumen. Nosotros llegamos al final de este episodio dedicado a los virus que afectan a tomates y cucurbitáceas dentro del proyecto Virtigation.
Ha sido un espacio enriquecedor gracias a la participación de nuestros 4 invitados del sector hortícola protegido, a quienes agradecemos profundamente por compartir su conocimiento y experiencia. También queremos dar las gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos y mantener vivo el interés en la innovación y la sanidad vegetal. Nos despedimos con el compromiso de seguir acercando ciencia y conocimientos en producción para enfrentar juntos los retos de la horticultura moderna. Hasta el próximo capítulo.